Corape informa, amigos y amigas que nos siguen a través de la señal de Corape Digital TV. Generamos esta transmisión desde Acción Ecológica, en donde se están pronunciando de lo que es el Tratado de Libre Comercio con China. Esto a propósito también que la Corte Constitucional ya se pronunciara y también señalara que había 10 días plazo para interponer alguna acción. Escuchemos a los representantes de Acción Ecológica. Esta ha sido una motivación importante, inclusive para ampliar la explotación petrolera en el Yasuní. China ha sido el mayor financista de grandes obras de infraestructura. La mayoría de las represas en el Ecuador han sido construidas por China y su presencia en el sector minero es bastante importante. Las compañeras van a hablar sobre los casos específicos y hay un gran acervo de experiencia para entender cómo es el comportamiento de las empresas chinas, no solamente frente a los temas ambientales y sociales, sino también frente al cumplimiento de la ley, frente a los temas de corrupción. Hemos visto varias crisis y se dice que no hay peor cosa con una crisis que el que sea desperdiciada. Yo creo que hay muchos elementos para reflexionar y analizar sobre la experiencia del Ecuador con China en miras a este Tratado de Libre Comercio. Un segundo punto que me gustaría hacer es que este Tratado de Libre Comercio ha sido promocionado solamente como un instrumento para la expansión comercial que beneficiaría al Ecuador, pero que no trataría temas de inversión ni de servicios. Esto es incorrecto. En realidad, el tratado tiene un capítulo de inversiones y es bastante preocupante. Este capítulo empieza diciendo que una parte clave, vertebral de este tratado es la internalización de las empresas chinas en todos los sectores. Y que las partes, en este caso el Ecuador, debe ser muy proactivo en ofrecer servicio e información sobre los sectores y las actividades en los que podrían invertir las empresas chinas. Es decir, que va más allá del comercio de productos. En este mismo capítulo hay algunos literales bastante preocupantes. Por ejemplo, se dice que las partes, en este caso el Ecuador, debería apoyar a las empresas chinas para conseguir las aprobaciones de las solicitudes de inversión, que debería abrir una ventanilla para apoyar también a que se consigan los permisos de impacto ambiental y que se facilitará inclusive la aprobación de los estudios de impacto ambiental. Esto es gravísimo a la luz de las experiencias que tenemos. Como nos dijo Cecilia, las compañeras van a hablar de los proyectos en los que trabajan, pero existen casos que uno no puede dejar de referirse, ¿no? Coca-Cola Sinclair, la joya de la corona que ahora está en un tribunal de arbitraje, que no puede ser una obra que no puede ser todavía entregada al Ecuador y en donde ha habido muchos casos de corrupción. En el tema petrolero también tenemos varios casos, uno muy reciente en la que tuvimos la oportunidad de hacer una visita de campo a los bloques 14 y 17, varios temas de contaminación con los lodos de perforación, con el agua, incumplimientos con los trabajadores petroleros, etcétera. Un tercer tema que me gustaría destacar es el capítulo sobre cooperación económica. Aquí hay dos cosas que creo que debemos ponerle mucha atención. Uno, que es el apoyo a las empresas chinas para desarrollar más actividades de pesca y de acuacultura. Si bien recordamos, en el 2020 hubieron varias denuncias de pesca ilegal. De hecho, China tiene la mayor flota pesquera en el mundo y el mayor índice de pesca ilegal en el mundo. Esto no solo ha ocurrido en nuestro país, sino en varios países en Sudamérica, y es un tema que se fortalecerá a través de este Tratado de Libre Comercio. Luego también en este mismo capítulo se hablan de algunos conceptos que podrían sonar bien en principio de desarrollo verde, de financiamiento verde, de bioeconomía, pero realmente no se explica el contenido, el alcance de ninguno de estos términos. Y yo creo que aquí también debemos reflexionar sobre la experiencia con la Coca-Cola Sinclair, que fue vendido como un proyecto para limpiar la matriz energética ecuatoriana, la energía verde, y sabemos que esto no puede estar más lejos de la realidad.
Un tercer tema para llamar la atención es la aplicación de este Tratado de Libre Comercio. Esto involucra todo el territorio ecuatoriano, las zonas costeras, el mar territorial e incluso los derechos que tendría Ecuador sobre mares internacionales. Nosotros hemos distribuido un artículo sobre el tema de la explotación de minerales críticos para la transición energética. En este momento ya existen 31 concesiones que se han dado en los mares distantes para la explotación de minerales críticos. 5 de esos permisos son concedidas a empresas chinas y China, de hecho, es un líder global ahora en la elaboración de vehículos eléctricos y de baterías para vehículos eléctricos. Yo me pregunto si lo que vemos en el territorio de mal comportamiento ambiental de las empresas chinas es muy grave, ¿cómo será en los mares internacionales donde no hay ninguna vigilancia ciudadana y donde no existen todavía ningún tipo de regulaciones ambientales? Y yo finalmente quisiera decir que y siento que la negociación de este Tratado de Libre Comercio con China, los ecuatorianos hemos sido tratados como ciudadanos de segunda. Existen otras experiencias, por ejemplo, en el caso chileno, donde hay un Tratado de Libre Comercio con anexos ambientales y sociales. Hay otros procesos, como el proceso peruano, donde se han hecho varias reuniones con las organizaciones sociales. De hecho, la formulación de un nuevo Tratado de Libre Comercio en Perú data desde el 2019, todavía no se ha terminado, pero se han abierto espacios de participación ciudadana. Hay otro caso, inclusive mucho más interesante de estudiar y de observar, es el Acuerdo Global de Inversiones de la Comunidad Europea con China, donde hay algunos conceptos bastante avanzados, como por ejemplo la obligación de las partes de cumplir con los acuerdos de París, la obligación de las partes de hacer los acuerdos de la OIT obligatorios, donde además se prevé la comisión de un mecanismo de control para temas ambientales. Nada de esto está presente en el Tratado de Libre Comercio con el Ecuador. Y yo finalmente quisiera reflexionar sobre los 2 siguientes pasos que se deberá dar para aprobar este Tratado de Libre Comercio. El uno es la aprobación del Tribunal de Garantías Constitucionales, que si bien eso es una revisión de que no haya discordancia entre lo que propone el tratado y las leyes ecuatorianas, yo creo que el tema aquí va más allá. Nos muestra la experiencia que aunque algunas de las leyes ecuatorianas sean favorables, sean buenas, la implementación de las mismas no se da. Hay varios casos en cortes ecuatorianas internacionales justamente por violaciones a leyes como la ley de consulta, temas con estudios de impacto ambientales, temas de corrupción. Entonces no se trata solamente de tener leyes adecuadas, sino de que existan los mecanismos para que realmente se logre una correcta implementación. Y finalmente yo quisiera hacer un llamado a la Asamblea Constitucional. Yo creo que el espacio que no ha abierto la Cancillería y el Gobierno Nacional para que este sea un proceso participativo inclusivo está ahora en manos de la Cancillería. Frente a la crisis climática, frente a la situación del país, frente a los abusos de derechos humanos, ambientales, culturales, yo creo que necesitamos otra visión de desarrollo que no está plasmada en este Tratado de Libre Comercio y que requiere un análisis, como digo, inclusivo y participativo. Gracias. Gracias, Paulina. Entonces, le doy la palabra a Ivonne Ramos, de Acción... perdón, Elizabeth. Buenos días a los medios de comunicación. Compañera Ceci, agradecerle y a Acción Ecológica por llamarnos y tomarnos la atención acá a esta rueda de prensa. Yo podría indicar directamente en este caso con las consecuencias, las afectaciones que traen las empresas chinas en los territorios. Con esto de TLC que está firmado con China, totalmente no estamos de acuerdo porque sabemos que China viene aquí a afectar a nuestros territorios. Por ejemplo, como Río Blanco. Río Blanco es completamente afectado por causa de las empresas chinas. En primer lugar, las empresas chinas, ¿cómo tienen la negociación con la canadiense?
si sabiendo muy bien que la canadiense ni siquiera tenía los permisos para que así pase a las empresas chinas. Luego la empresa china llega y de una vez destroza las comunidades. Como digo, destroza socialmente, ambientalmente y psicológicamente. Y los territorios, en este caso los ecosistemas, cómo dejan en los páramos, cómo destruyen los páramos y cómo nos afectan a nosotros como seres humanos, a nosotras las mujeres que somos de territorio. Y en este caso las empresas chinas, las empresas que son contratadas, en este caso, por ejemplo, las vialidades, las construcciones de vialidades que cogen los contratos con las empresas. Todo eso, en cómo estamos ahora estas construcciones. En Molleturo puedo indicar que la misma empresa china dice que invierte en un hospital. Y el hospital, ¿cómo está ahora? Está cayendo hacia abajo por la construcción que es con la contratación de China. Lo que es Río Blanco, como acababa de decir, totalmente afectado a nuestra tierra, pérdida de los ecosistemas, pérdida del agua. ¿Cómo le recuperamos ahora? Esta laguna que le botaron secando en Río Blanco, ¿cómo le recuperamos? Todas las humedales, ¿cómo recuperamos si la empresa minera le deja afectando? Por eso nosotros decimos, no estamos de acuerdo, porque es completamente insólito que una empresa china vengan a destruir nuestros territorios, a sacar la riqueza de nuestra tierra, a destruir a nuestra comunidad. ¿Cómo estamos ahora la comunidad? Divididos, peleados entre propias familias. Eso es las consecuencias que dejan las empresas chinas, y destruyendo lo que es sacando el oro de nuestra tierra y dejando tantas huecas, tantas perforaciones a la madre tierra. Entonces nosotros decimos, ¿en dónde estamos en este país? ¿Qué está pasando con este país, con estos gobiernos que no respetan nuestros derechos de lo que es la naturaleza, los derechos de las mujeres? Porque la naturaleza es parte de nosotros, somos nosotros la naturaleza. A los medios de comunicación es que nos escuchen y difundan esto a la Corte para que nos escuche y no den paso a las contrataciones. Muchas gracias. Ahora Ivonne Ramos sobre el caso del proyecto Mirador en la Cordillera del Cóndor. Bueno, muchísimas gracias a los medios de comunicación que han acudido a este llamado. Yo tengo a bien presentar ante ustedes un caso particular de operaciones mineras de la inversión china en el país, referido al caso Mirador. Pero antes, en relación con el tema de Río Blanco que Elizabeth Durazno nos acaba de colocar, me parece muy importante tomar en consideración que la empresa minera china Yunfil, a propósito de que el proyecto no pudo continuar operando por una acción legal en el 2018 por incumplimiento con la consulta previa libre e informada, esta empresa le puso una demanda en cortes internacionales de arbitraje por 480 millones de dólares al Estado ecuatoriano. Entonces sí es muy importante señalar que el tema de las inversiones chinas tienen ese juego, ¿no es cierto?, doble de demandar al Estado finalmente si es que sus expectativas o si sus planes de inversión finalmente en el Estado, en el Ecuador, no se cumplen. Y relativo al tema del proyecto Mirador, quisiera empezar por indicar que para hacer la vigilancia del proceso de este proyecto se han conformado comisiones ciudadanas y también con la participación inclusive de asambleístas para poder hacer la vigilancia y el control respecto a la operación del proyecto, y que siempre se encontraron las puertas cerradas con la misma empresa y con el mismo Estado, con las instancias de control y vigilancia del mismo Estado, con el argumento de que habían
acuerdos de confidencialidad con la empresa y por lo tanto no se podía tener acceso a la información. Y eso es muy grave y eso es muy preocupante, porque el acceso a la información es un derecho constitucional de los ecuatorianos, pero además es una forma en la que nosotros deberíamos tener la posibilidad de saber exactamente lo que está ocurriendo. Sin embargo, en función, digamos, de investigaciones realizadas por el ingeniero Steven Emmerman, que fue contratado por la misma empresa minera en el momento, digamos, varios años atrás, informaciones que él como profesional sacó son sumamente preocupantes y están basadas justamente sobre la información que en ese momento él como funcionario, como persona contratada por la empresa tuvo acceso, ¿no es cierto? Entonces, es necesario tomar en consideración la magnitud de ese proyecto y la magnitud del daño que puede y que está provocando en este momento para la zona y para el país. Este proyecto está pensado para ser realizado hasta el año 2049. Es un proyecto que diariamente está sacando 140,000 toneladas de desechos al medio ambiente y que se están depositando en lo que se conoce como relaveras. Estas 140,000 toneladas, digamos, de material tratado, apenas el 2% es recuperado como los minerales que van a salir finalmente, como cobre y otros minerales que van a salir hacia el procesamiento y hacia la exportación. El resto de material queda finalmente depositado en estas inmensas, pero inmensas piscinas que contienen estos materiales de desecho como roca, como lodos, pero sobre todo tiene metales pesados altamente tóxicos. ¿Cuál es el problema con el caso de estas relaveras? Porque son dos relaveras, la una se llama Kimi y la otra se llama Tundaime. Estas dos relaveras están colocadas en un sitio que es altamente sísmico, un sitio altamente, o sea, son tierras deslizables. Recordemos el proceso que ocurrió con el río Coca, en el proceso de la regresión progresiva que tuvimos en el Coca. Es muy probable que en esta zona donde están colocadas estas relaveras pudiera ocurrir un evento como este. Es una zona altamente pluvial, o sea, hay mucha lluvia y por lo tanto esos grandes depósitos de lodos y desechos tóxicos pueden desbordarse. Y lo más preocupante es la forma en la que se hizo esta construcción, porque lo que los chinos pretenden hacer es hacer una pared de 260 metros de altura para poder depositar todos esos desechos. Es la segunda relavera más grande que existe y ni siquiera, según la versión del ingeniero Emmerman, ni siquiera en la China es permitido la construcción de una relavera de esa magnitud y con esas condiciones que se conoce como relavera aguas arriba. Entonces, el punto para nosotros es que los daños provocados por la empresa son a perpetuidad. O sea, la empresa se va a ir y el daño generado y la acumulación de desechos tóxicos quedan ahí para siempre, no se pueden retirar. Sin embargo, la forma en la que maneja el Estado y la empresa el proceso de este proyecto es absolutamente caprichoso y digamos, oscuro, por decirlo menos, sino que está plagado de corrupción. ¿Por qué razón? Porque definitivamente varias instancias de control como Contraloría o el mismo Ministerio del Ambiente determinaron en su momento que esa construcción era totalmente peligrosa, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que hizo el ministerio fue sobre la marcha ir cambiando la forma o ir tomando decisiones sobre la marcha y diciendo, bueno, ya vamos a cambiar un poquito a lo mejor el ángulo de la pared, de la relavera, y con eso resolvemos el problema. Y el asunto es que estamos hablando de una producción de desechos de millones de toneladas. Se espera que en esa Ahí escuchábamos a Ivonne Ramos de Acción Ecológica, que se está pronunciando de lo que es este tratado de libre comercio con China. Ha señalado algunos de los problemas que se podrían dar, han cuestionado también el trabajo que se hace desde las empresas chinas que ya se encuentran en nuestro país, principalmente en algunas concesiones mineras. Han llamado a la Corte Constitucional que también emita un pronunciamiento sobre este caso. Recordemos que la misma Corte Constitucional
Constitucional dio un plazo de 10 días para que algún ciudadano pueda impugnar este tratado de libre comercio que fue ya firmado por los representantes del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Es el informe que nosotros les hemos llevado desde aquí, desde Acción Ecológica. Les recordamos que lo que sucede en el país lo encuentra aquí en Corape Digital TV.